Así que vamos a empezar, Víctor, con el reportaje de Mabel Fajardo sobre quién es George Soros y cómo él, de forma legítima, totalmente legal, financia todos estos grupos como lo que es el Black Lives Matter y todos estos grupos que realmente lo que hacen es causar disturbios y protestas. Realmente no son ni protestas, son vándalos realmente. Pero bueno, vamos a empezar con el reportaje de Mabel Fajardo, mi amiga, excelente reportera. Y gracias por este reportaje. Adelante, Víctor. Sí, hola María Laria, un besazo, qué gusto compartir contigo, con toda nuestra audiencia aquí en la poderosa 670M. El próximo 12 de agosto, George Soros cumplirá 90 años. Su apellido Soros significa en húngaro el que sigue en la línea, el que sigue en la sucesión, el sucesor, mientras que en esperanto, lengua que hablaba su familia también, significa el que se elevará. Ahora contaremos por qué adoptaron a nivel familiar este apellido. George Soros nació como Georgi Schwarz. Nació en Budapest, en la capital húngara, el 12 de agosto de 1930. Su padre era abogado, escritor y editor de origen judío, que había estado relacionado con las sociedades que intentaron impulsar y estimular el esperanto como lengua internacional. Con la llegada del nazismo, cambiaron el apellido familiar por el de Soros y durante la ocupación estuvo al frente de una operación para ocultar la identidad de su familia y la de otras familias judías. Esto les permitió sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. También colaboró en algunas acciones con los alemanes al no aparecer como judíos, ayudando al archivo y a la confiscación de bienes de otras familias judías. En un par de minutos escucharemos un audio conmovedor con sus palabras en las que él plantea si siente o no culpa por aquello que hizo siendo un adolescente. En 1946 la familia aprovechó un congreso de Esperanto celebrado en Suiza para escapar de la ocupación soviética. De allí a Londres, graduándose en filosofía, siendo alumno de Karl Popper. Aquello le llevó a sentir una atracción tremenda por la manipulación de todo lo que pudiera realizar a nivel económico, sobre todo la especulación. En 1993, después de haber ganado dinero rompiendo la espalda del Banco de Inglaterra, con aquel llamado miércoles negro, fundó la red Open Society Foundation, cuyo nombre precisamente hace referencia a la sociedad abierta de Karl Popper. Se trata de la segunda organización filantrópica del mundo tras la Fundación Bill y Melinda Gates. Ha invertido casi $1.000 millones de forma anual en varios movimientos, ayudando a grupos como los LGTB, es decir, las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Ha intentado apoyar los grupos de la legalización de drogas como la marihuana. También ayuda a los grupos pro aborto o el desarrollo del antiguo bloque soviético. En 2004 hizo grandes donaciones a la candidatura demócrata de John Kerry para derrotar a Bush, a pesar de haberlo apoyado en el año 2000. Apoyó a Barack Obama y desde entonces también apoyó con unos $180 millones a la ex candidata por el Partido Demócrata Hillary Clinton. Aparece también apoyando todos los movimientos independentistas de inmigración ilegal y el movimiento La Vida de los Negros Importa, a la que ha destinado $230 millones, al menos públicamente. Vamos a escuchar este fragmento interesante que determina mucho su personalidad. George Soros. I was 14 years old, and I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Así, amigos oyentes, señaló George Soros, preguntado por un periodista si aquella experiencia de ayudar a los alemanes y a los húngaros que colaboraban con los nazis a pues confiscar los bienes a nivel de documentación de todos los judíos que huían o eran enviados a campos de concentración y exterminio, si esto le generó culpa, si esto era
difícil. Él dijo que aquello forjó su carácter cuando él tenía 14 años y que no fue excesivamente difícil. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there. Dijo que él entiende que si hubiera estado en el otro lado, hubiera podido sentir eso, que estaban arrebatándole todo, pero que él no sentía que estaba en el lugar equivocado. Markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. And it was whether I was there or not, I was only a spectator. The proper Look at the social consequences. Ha dicho, mi objetivo es ganar dinero, no estoy y no debo mirar y no puedo mirar las consecuencias sociales de lo que hago. Palabras de George Soros. A partir de ahí se plantea la duda si, y sobre todo la interrogante, si lo que él hace, aparte de ser ético, es legal. Porque no solo George Soros trabaja solo, tiene un gran equipo para sus labores y decisiones económicas, pero especialmente para el conocimiento de la ley y realizar todos sus proyectos cumpliendo o, en muchos casos, yendo al ladito, ahí perfilando las acciones legales. El escritor Jim Denny dijo que un misil nuclear puede destruir una ciudad, pero George Soros puede destruir nuestro estilo de vida. Desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo. Muchas gracias, Mabel. Excelente investigación. Mabel Fajardo es no solamente nuestra amiga, sino la reportera estrella acá de La Poderosa. Vamos a llamar a Julio Schilling para que entonces nos hable un poquito, Víctor. Víctor, si podemos llamar a Julio Schilling para que nos hable un poquito, porque el tema de hoy realmente es, sí, todo el mundo dice, bueno, estas protestas o realmente no son ni protestas, porque son vándalos y lo que hacen es destruir en vez de construir. Las protestas deben de ser manifestaciones para defender un derecho que en ese momento quizás ha sido pisoteado. Sin embargo, en este caso, George Soros, de forma legal, a través de su fundación, que es la segunda de más dinero en el mundo después de la Bill and Melinda Gates Foundation, Reopen Society Foundation, lo financia de forma totalmente legítima. Entonces, por eso queremos entrevistar a Julio Schilling. Julio, ¿cómo estás? Saludos, María. ¡Qué gusto tenerte! No, el placer es todo mío. No, totalmente lo contrario. A ver, primero que nada, ¿cómo está tu pie? ¿Bien? ¿Ya estás haciendo ejercicio? Gracias a Dios, ya en pleno funcionamiento. Y te agradezco siempre tu preocupación. Siempre me preocupa la gente que estimo, admiro y quiero. Háblame de George Soros a través de esta organización que se llama Reopen Society Foundation. Este hombre con casi $1,000 millones financia porque, no, mentira, $32,000 millones. Él tiene 1,000 millones, sin embargo tiene 32,000 millones en Reopen Society Foundation. ¿Con qué objetivo, Julio? Bueno, mira, el ex reo George Soros, porque hay que recordar que es un criminal convicto en el 2012 por lo que llamamos aquí de insider trading, o sea, de inside trading, lo que es ilegal. Londinense, ¿no? De la moneda londinense. Correcto. O sea, es una persona que de hecho, antes de ir a tantos que hablar, imagínate tú, y es un tema que realmente uno dice, después es capaz de destruir hasta el deseo de dormir de las personas, porque es sin lugar a duda un individuo que le ha hecho y le está haciendo mucho daño a la libertad y la democracia en el mundo. Hay algunos países que sus organizaciones no son permitidos operar o que tienen un escrutinio extraordinario, que es como debe de ser, porque lo que ha hecho y está haciendo el George Soros es usar las instituciones y el amplio margen que la democracia le da para
operar para financiar operaciones subversivas. O sea, estamos hablando de poder cómodamente decir que no hay un movimiento subversivo en el mundo libre que no esté contando con su dinero para financiarlo. Absolutamente ninguno. Y todos son expresiones de lo que podemos ya catalogar, María Laria, como desprendimientos del marxismo cultural. O sea, el marxismo cultural es simplemente una metodología que utiliza, y es el modo más efectivo de operar en la democracia, tristemente, porque buscan por medio de impactar la cultura, lo que el comunista italiano Antonio Gramsci promovió, y los marxistas alemanes de lo que se conoce como el Colegio de Frankfurt, que incorporaron factores de la psicología, el psicoanálisis, mejor dicho, de Freud, pues ampliaron todo a un mecanismo para penetrar las instituciones de educación, las instituciones legales, políticas, los medios y por supuesto la cultura popular, para presentar una visión falsa de la vida, pero es la visión que ellos quieren promover. Entonces, algunos de estos frentes, yo creo que es la forma más fácil de entender esto, el percibido racismo que estamos viviendo ahora, toda esta insurrección marxista disfrazada de racismo sistémico, o sea, como si estuvieran en sublevación contra un racismo institucional que no existe. Entonces es una gran mentira absoluta, pero están siguiendo lo que se llama la teoría crítica de raza, o sea, que es un entendimiento del marxismo que explica todo por medio del racismo, que explica todo. La lucha de clases es una lucha donde los explotadores, los blancos, o sea, la supremacía blanca que ellos perciben, pues ha explotado a los negros, y entonces pues toda la visión que tienen alrededor de eso. Entonces pues naturalmente ningún blanco escapa la guillotina que quisieran aplicar los que realmente creen en esto. En otras palabras, como único esto hay remedio es que hay que derrumbar el sistema completo, y tiene que haber un mecanismo de reparaciones no solo financieras, sino reparaciones institucionales, para poder remediar es una visión delirante, consistente con el modo de que el marxismo ha pretendido explicar la historia como se ha desarrollado. Entonces, la inversión directa en estas organizaciones de frente como digo de frente porque Black Lives Matter directamente se pronuncia como marxista, o sea, ahí no hay nada ocultando, pero el frente que mantienen es que buscan remediar injusticias raciales que no tienen nada que ver con la raza, de nuevo, porque no les importa de los estadounidenses negros que mueren por otros negros que son víctimas de violencia. Exactamente, que es la mayoría. La mayoría de negros mueren a manos de otros negros, no de blancos. Correcto. Entonces, esto, mira, el examinar, ¿no es verdad?, cuáles son los problemas de verdad de las comunidades negras que viven en las ciudades grandes, ¿no es verdad?, la disparidad de ingresos, bueno, que sin duda eso existe, pero en vez de buscar dónde está la solución, porque esto no es un problema de errores en la distribución del ingreso, porque desde la década de los 60 se ha gastado más de 22 trillones con T en el sentido estadounidense, wow, que ni sé cuántos miles de billones sería eso, pero 22 trillones básicamente botados, porque lo único que ha hecho es destruir la familia negra al punto que el 75% de los negros estadounidenses que nacen en un hogar
con el padre ausente, el padre totalmente ausente de que ni siquiera se ocupa de estar presente en la crianza, de aunque sea distante, nada de eso. Entonces, eso es uno de los frentes de George Soros ahora. La ideología de género, que también en esto vemos Black Lives Matter, no solo tiene una visión marxista tradicional de eliminar el capitalismo, ni siquiera solamente el añadir su guerra contra los blancos. No, es la guerra contra el blanco heterosexual, cuidado. O sea, el blanco heterosexual. Heterosexual y la visión de la familia tradicional, o sea, que ellos están a favor de los 50, los 100 géneros, o sea, sí, la ahora ideología de género. Claro, ahora hay psicólogos que dicen que hay 100 géneros, Dios mío. Correcto, sí, porque la ideología de género, pues, y esto es otra cosa delirante, pero este es otro desprendimiento del marxismo, o sea, y del marxismo cultural. Esta cuestión delirante que dice que, bueno, que la naturaleza y la biología, pues, no explica el sexo, ¿no? ¿Verdad? Los dos sexos que hay, no, sino es la identidad con la cual uno se autopercibe. O sea, si alguien se autopercibe como animal o como cabra o como caballo, pues entonces es una cucaracha. Si alguien se autopercibe como, no sé, alguien que pesa 500 libras, se autopercibe. A ver, Julio, hay algo que me confunde un poquito, porque si él, George Soros, que bueno, ese es el nombre que adoptó su familia, era alumno de Karl Popper escribió este libro de La sociedad abierta de sus enemigos, y era anticomunista, y entonces... Bueno, recuerda que, mira, el mal, el representante del mal es un ángel caído. Así que, o sea, eso no nos dice nada. George Soros tiene un alma muy oscura y quien no entiende que esto es una lucha entre el bien y el mal, y pues George Soros claramente está identificado con esa fuerza de la oscuridad, esa fuerza del mal que está tratando y lleva desde hace tiempo de destruir, pero no lo va a lograr el bien. Pues entonces el hecho de que lo haya estudiado no nos dice nada. Tenemos que recordar una cosa siempre y tenerlo claro, María Laria, que el mal muchas veces pues se nutre dentro de instituciones del bien. Lo hemos visto en la religión organizada, lo hemos visto, o sea, los traidores, los sediciosos, pues todos pertenecieron o pudieron haber aprendido en algún momento de organizaciones, de instituciones, de corrientes de pensamiento del bien, y en seguimiento con el mal, pues se convierten en rebeldes y pues están con una guerra a muerte contra esos principios, como en el caso de Karl Popper, que pues, sí, era un liberal y por supuesto que estaría totalmente avergonzado de lo que está haciendo George Soros. Pero la gran preocupación aquí que hay que tener, que tiene que tener la democracia, es que este señor, o sea, por medio de organizaciones de pantalla, está financiando, como tú bien señalaste, más de $1.000 millones al año. Y esto es lo que se ve sobre el tapete. En otras palabras, lo que está declarado. Lo que no está declarado, lo que no entendemos, porque en los Estados Unidos las organizaciones 527, lo que le llaman los super PACs, son algunas de las organizaciones, por ejemplo, que permiten donaciones a políticos. Pero mira, yo dije 1.000 millones, Julio, y realmente me equivoqué. Casi 1.000 millones tiene él, pero ha donado más de 32.000 millones al Open Society Foundation, que es la organización legal a través del cual él financia Black Lives Matter, la comunidad LGBT, todo lo que tú estabas diciendo. Son 32.000 millones. Correcto. Y opera en más de 100 países. Pero para que vean, mira, por ejemplo, él dona mucho dinero porque son frentes que todos tienen un propósito en común. Exacto. Y el propósito es destruir
y yo creo que esto lo hemos hablado tal vez en algún otro programa. Hay 3 pilares, que son los 3 pilares que sostienen una sociedad libre y abierta dentro del modelo democrático en pie: la familia, la nación y Dios, la religión. Son los 3 pilares que producen ciudadanos virtuosos, capaces de la noción de autogobierno, de la soberanía popular, dentro de un esquema de libertad. Todos estos puntos buscan desmantelar todo eso. La ideología de género lo que busca es la destrucción de la familia. Él apoya la noción de las fronteras abiertas, de la inmigración en masa. ¿Por qué? Muy sencillo, porque eso conspira contra la noción de la soberanía nacional. Y él ¿Por financia... qué? Porque la nación es un factor de cohesión, o sea, une a las personas. Y él financia Entonces, muchas organizaciones para tratar de buscar la ciudadanía directa a los inmigrantes ilegales, que obviamente él entra aquí con ese propósito para que entonces se conviertan en ciudadanos americanos, para ir en contra de las bases en las que este país está fundada. Totalmente. Es una estrategia política e ideológica, la verdad, de seguir. Y todo esto, de nuevo, los comunistas del Colegio de Frankfurt vieron la necesidad, o sea, hicieron esa gran diferencia donde Marx pues simplificaba y decía, bueno, de que aquí eran 2 clases, los trabajadores y los capitalistas eran los malos y los trabajadores eran los buenos, y ahí así se evolucionaba la guerra de la lucha de clases. Bueno, estos otros marxistas del Colegio de Frankfurt identificaron, no, olvídate de trabajador y capitalista, no, es oprimido y opresor, víctima y victimario. Entonces, pues la idea es buscar víctima, mantener esa noción de víctima, porque de ahí es donde, cuando una persona se identifica como víctima, se convierte como una víctima noble, o sea, un entendimiento de que eso es su glorificación y que él es víctima por culpa de alguien. Entonces, ese sentimiento de odio que el comunismo siempre busca promover, eso es la idea detrás de estar dividiendo en esta política de identidad en grupos, donde ya tú no te identificas como individuo o que perteneces a una familia o que perteneces a una nación o a una religión, no, sino como de un grupo de la cual tú eres una víctima. Entonces, pues de esta manera tú no vas a querer luchar por tu país, tú no vas a querer obedecer una orden trascendental, ¿no, verdad? Que te va a inculcar una moralidad para salvar tu alma. No. Porque eso entonces conspira contra los objetivos. Y aquí vemos, o sea, no piensen que aquí hay un desprendimiento del marxismo clásico en ese sentido, porque el objetivo de Marx era, claro, destruir la familia, y veía en la cuestión del patriarcado, pues o sea, que la mujer era esclava del hombre, o sea, todo estos factores delirantes, simplemente los marxistas del Colegio de Frankfurt y Gramsci pues lo identificaron y dijeron, es mejor ir, si no cambiamos la cultura, el ciudadano no va a tener la concienciación necesaria para darnos bola, para hacernos caso, para realmente llevar este proyecto adelante. Entonces, por eso es que promueven también el abortismo en masa, ¿te das cuenta? Porque eso es una forma de ir pues limpiando, ¿no es verdad? Y lo que perciben son factores que no tienen nada que ver con lo que ellos quieren, es destruir la vida en su punto más vulnerable. Entonces, financiar organizaciones católicas, que es un oxímoron, o sea, porque si la Iglesia Católica te está diciendo que está en contra del aborto, ellos financian organizaciones que se autotitulan católicas que están a favor del aborto. Entonces, pero todo esto lo logra con un gran mecanismo de financiación. Tienen una enorme inversión, de nuevo, como te mencioné anteriormente, en estos movimientos de inmigración a favor de las fronteras abiertas e inmigración en masa. Promueve la noción del multiculturalismo, que propone la equivalencia entre todas culturas, incluyendo culturas que promueven el infanticidio, culturas que tienen una tradición antidemocrática, porque el objetivo
es destruir la democracia como la entendemos e imponer otro modelo en los medios. ¿Y tú crees, Julio, tú crees que los estadounidenses realmente no se dan cuenta de eso? ¿No es un poco obvio? Para mí es tan claro. Bueno, fíjate, María Laria, y aquí es donde está la parte buena, o sea, como se dice en inglés, el silver lining de todo esto. Silver lining. Eso que se le fue las manos. Se le fue las manos porque Barack Obama había logrado enormes logros para la comunicación de los Estados Unidos. Enormes logros siguiendo un curso que oscilaba entre marxismo cultural y el socialismo fabiano. En otras palabras, de ir en lo que se llamaba esa larga marcha por las instituciones. O sea, nadie hizo más por la ideología de género que lo que hizo Barack Obama en los 8 años. Baños, unisex, sí, ¿verdad? sí. Para nada más que dar un ejemplo. Cuando desde la Casa Blanca, validando la falsedad de acusar a una persona, a un policía, de haber cometido un crimen, cuando después un propio jurado compuesto por mayoritariamente negros absolvió al policía porque fue una versión de mentira. Sin embargo, tanto Obama como Eric Holder dijeron y defendieron, salieron en defensa pública de un individuo que francamente la versión que estaban vendiendo, incluyendo Black Lives Matter, pues fue totalmente falsa. Entonces, él logró mucho y sin embargo no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Logró la socialización de parte de la economía buscando promover un globalismo que destruía empresas pequeñas para fortalecer esas empresas grandes que se van a plegar al poder político. Él entendía bien cómo funcionaban las reglas y cómo había que usarlo. Lo que pasa es que al salir el presidente Trump se le negó el tercer término que el obamismo buscaba. Entonces, pues todas estas protestas, toda esta locura, vieron una oportunidad con la muerte lamentable de George Floyd. Y entonces es tanto la soberbia. Fíjate, George Soros, Julio, había donado muchísimo dinero a todas las campañas cuando sucedió lo de Eric Holder, ¿cómo se llama? El de Nueva York, que lo mataron también, que estaba un caso muy parecido. Correcto, sí. Al de George, ahora no recuerdo el apellido, él y muchas otras, el de Trayvon Martin también, aquí en Florida. Por supuesto. Él, todas esas protestas, él daba enormes cantidades de dinero por el... ¿Estás ahí? Aquí estoy. 32 veces daba más del dinero no, porque que él me tiene. cambié fui de Bluetooth a auricular porque estaba la batería baja. Ahora se oye mucho mejor. O sea, él, todas esas protestas en Ferguson, en Selma, él fue uno de los que más, singularmente la persona que más dinero, el individuo que más dinero dio. Pero no lo dio por ninguna inquietud de cuestiones raciales, sino porque ve la oportunidad de lanzar la revolución. Y en todo esto que está ocurriendo, pues naturalmente está con un alboroto extraordinario. Pero la pregunta que tú me hiciste de que si las personas no se dan cuenta, podemos decir que en mi apreciación, María Laria, el tiro le salió por la culata, porque si bien bajo la presidencia de Obama, el caballo de Troya fue penetrando las instituciones, pasaban legislación que a pesar de que la legalización de la marihuana, por ejemplo, que a pesar de que la gran mayoría de las personas estaban en contra de eso, sin embargo lo lograban pasar en estado tras estado tras estado, y los que aún si tenían la votación aprobada por referendos populares, iban a los tribunales y buscaban el mecanismo para imponer su voluntad por encima de la voluntad popular. Eso lo estaban logrando. Entonces, pues claro, de nuevo gana Trump, es la contención, empieza Trump a revertir
A ver, me acabo de acordar, toda esa política. Eric Garner. Eric Holder era el aliado de Obama que ahora está El en Chicago. fiscal Eric de general. Garner. Exactamente, Eric Garner. Okay, correcto. continúa. Entonces, pues, de pronto esto ha traído una elevación de la concienciación de no solo los blancos, porque, María Laria, hay un grupo nutrido de intelectuales negros estadounidenses que están no solo indignados, están realmente preocupados, primero por lo que representa esto a la paliza que la libertad y el riesgo que el modelo democrático está poniendo, sino que ven que esto puede echar hacia atrás las relaciones raciales por décadas. Entonces, hay cada vez más, un consenso en rechazo a todo esto de un buen bastión intelectual que realmente es refrescante escuchar, y esa concienciación, en mi apreciación elevada, es lo que va a facilitar que, con el favor de Dios, Donald Trump gane las elecciones en noviembre. Ahora, dime una cosa, ojalá, Julio, ¿cuándo es tu próximo simposio? ¿Tú lo estás haciendo virtual? Todavía no, pero sí te doy una primicia y te agradezco siempre, porque sí lo vamos a hacer, pero hemos iniciado, o sea, estamos en el curso de preparar, la plataforma digital mediática que tenemos es Patria de Martí, tú lo conoces, que desde el 2006 pues lleva enfocando, o sea, la promoción de la cultura de libertad, enfocando principalmente en Cuba y América Latina. Producto precisamente a esta rebelión marxista en los Estados Unidos, vamos a sacar Patria de Martí en inglés, que no va a ser una traducción literal de lo del español, sino un enfoque específico en todo lo que se está viviendo. Mucho de lo que hemos hablado ahora va a estar en inglés, con medios de inglés, para precisamente elevar la concienciación en inglés. Y te prometo que cuando ya esté listo, te voy a contactar para, pues, dar el modo de cómo llegar ahí, y te agradezco muchísimo. Aquí estaré para ti. ¿Cómo será? Martís Country. No, va a tener el nombre Patria de Martí, pero va, se le va a unir a Martí en lo que es el logo, el banner que se le llama, toda esa premisa, Padre Varela, y las figuras sumamente fundamental de los Estados Unidos, Lincoln y Reagan, porque ambos en su momento enfrentaron los Estados Unidos en crisis. Lincoln, por supuesto, por la ruptura del país, y resolvió el problema de la esclavitud, y Reagan con los avances que estaba teniendo el comunismo, precisamente por la contracultura de los 60 y después las políticas fracasadas de los 70 de distinción. Entonces, estamos en un momento clave, y Patria de Martí en inglés, pues, y se hace una explicación de qué quiere decir Patria de Martí, para las personas, explica un poco de Martí y de Varela. ¿Me das la primicia? Cómo no, con mucho gusto, y te agradezco siempre todo tu apoyo y tu patriotismo, y el gran trabajo que tú haces, María Laria, en destapar y dar toda esta información como haces. Es mi deber, es mi obligación. Muchas gracias, Julio Schilling. Un placer. Cuando quieras, tú sabes que esta es tu casa, y claro, Encinosa también, tengo que decir, bueno, él te entrevista también, pero bueno, te mando un beso, gracias por toda esa investigación y por toda esa información muy importante para las personas que no sabían realmente cómo George Soros. Un fuerte abrazo, y te agradezco siempre. Siempre a ti. Un beso, Julio. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye bye. Gracias.